buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero saludar y felicitar a la organización de este 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, al que he sido honrada en esta invitación para formar parte del grupo de disertantes que este año desde la ciudad de Rosario, en este mes de octubre de 2020, dentro de lo que es esta situación extraordinaria que atraviesa la humanidad, de la pandemia provocada por el COVID-19, se va a dar esta vez de forma virtual. Este congreso también incorpora el 6º Foro Latinoamericano de Adolescentes y Jóvenes y el 3er Foro Latinoamericano y del Caribe de Justicia Juvenil Restaurativa. Cuestión que es una temática que en realidad toca colateralmente el trabajo que en la actualidad yo me encuentro desempeñando. Seguramente lo saben porque estarán los currículums y los antecedentes, los precedentes de las personas que formamos parte de este colectivo de disertantes de tan prestigioso congreso, del que una vez tuve la oportunidad de participar en una preparatoria que se hizo aquí en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe, de la República Argentina. Les decía, actualmente yo soy defensora general de la provincia de Santa Fe de todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia penal, únicamente por el momento de la parte de adultos, no de la parte juvenil, en donde estamos esperando en nuestra provincia la sanción de una ley que remoce, de alguna manera, actualice el Código de Procedimientos aplicado a los jóvenes, trayendo a dicho sector del ordenamiento jurídico al sistema acusatorio, y en ese caso es una ley que se espera que en cualquier momento ya haya un proyecto en nuestra legislatura con media sanción. Es una ley que sería propicio que se sancione y que se implemente, y en ese caso la defensa penal de jóvenes también estaría bajo la órbita del organismo que me toca dirigir, que es una de las patas del sistema de justicia penal, teniendo en cuenta que la provincia de Santa Fe tiene un proceso penal, un sistema de justicia basado en un proceso penal de tipo acusatorio de corte adversarial, en donde los roles de las partes están muy bien determinados y existimos dentro de la órbita del Poder Judicial dos organismos con autonomía, como son el Ministerio de la Acusación, que es el que concentra a todos los fiscales que tienen a su cargo la acusación en el sistema penal, y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que somos nosotros, que tenemos a nuestro cargo dos funciones básicas, que son el de prestar defensa técnica penal a toda aquella persona que sea imputada, es decir, sospechada de haber cometido un delito en todas las fases del proceso, cuando así lo requiera, priorizando a las personas de menores recursos económicos, pero sin ningún tipo de límite, o sea, a cualquiera podemos defender. Y también tenemos una misión que es muy importante, que tiene que ver con el aseguramiento, el afianzamiento de las libertades y de los derechos humanos. Es decir, que toda la cuestión de la niñez, de la cuestión de la familia, también la cuestión de los jóvenes incursos en problemática, en conflicto con la ley penal, tiene una relación directa con nuestro trabajo. A mí se me ha propuesto, cuando se me invitó de la mano de la magistrada Andrea Brunetti, que es una jueza de familia de la ciudad de Rosario, anfitriona de este congreso, una magistrada muy prestigiosa, muy activa como jueza, no solamente en lo que es el campo académico, sino en todo lo que tiene que ver en empujar hacia un trabajo interdisciplinario y en algo que a mí me interesa muchísimo, que es tener presente la hermenéutica del sistema jurídico, que no podemos trabajar como si fuésemos cajones estancos, sin interconexión entre nosotros, los distintos espacios del ordenamiento jurídico y a su vez el ordenamiento jurídico todo en el concierto del Estado, que si bien sabemos que está dividido en 3 poderes, el Estado es uno solo, y me parece que uno de los principales problemas o el kit de la cuestión para que el Estado pueda cumplir con sus fines de una forma cabal y más satisfactoria para las necesidades de la sociedad consiste en poder trabajar y lograr una verdadera articulación entre todos estos sectores. Es decir,
retomo, dentro del ordenamiento jurídico mismo, los que somos operadores jurídicos, y dentro del Estado, entre los distintos aspectos del Estado, con más la sociedad civil, que también es una pata insoslayable si nosotros tenemos en cuenta nuestra formación, al igual que la de todos nuestros queridos países y hermanos latinoamericanos, en forma de república, donde la república, que considera el Estado como una cosa de interés de todos, la sociedad también es parte, y es una pata que viene trabajando a través de las ONGs, a través de las asociaciones, pero que creo que su voz se debe escuchar más al momento de organizar y también tener en cuenta, y a su vez también, el sector de la sociedad que aún no forma parte o que no se presta o no sigue este tipo de cosas, simplemente lo hace a lo mejor a través de la demanda, también formar parte de la responsabilidad de la organización social. Ese es un criterio básico y preliminar para poder empezar a abordar, acercarme al tema que cuando Andrea Brunetti me invitó, bueno, le digo, ¿pero de qué puedo hablar yo que estoy en el foro penal? Si bien mi carrera dentro de la justicia y anteriormente en el Poder Ejecutivo recorrí espacios que tenían que ver con niñez y con familia, y en el ámbito académico estoy muy vinculada no solamente al ámbito del proceso penal, sino también a la materia de género y derecho, viendo el tema de género como derecho humano, ¿no es cierto? Se me ocurrió tocar este tema, que es la problemática de la niñez encarcelada. Conociendo el ámbito de familia y el ámbito de los sectores que seguramente son la audiencia de este congreso, de estos prestigiosos foros, sé que es un tema que les va a gustar, que les va a llamar la atención, porque todos los operadores, ya sean de la justicia como del derecho en general, en cualquiera de sus ámbitos, que estamos en el foro de familia, de menores o en el penal, tenemos una misma inclinación que se vincula siempre con aquellos sectores de la población que están sometidos a mayor cantidad de situaciones de vulnerabilidad. Antes de entrar al tema propiamente dicho, que es niñez encarcelada, vamos a hacer una breve introducción acerca de esto que en el PowerPoint que les va a quedar, no sé si se logra ver bien en el video, denominé como paternidades, maternidades e infancias atravesadas por el encierro. El problema del encierro, la realidad penitenciaria, carcelaria o policial, según cómo se haya organizado en cada uno de los lugares a donde uno lo estudia. En nuestro país nosotros tenemos una ley de ejecución penal y está organizada delineadamente dentro de esa ley, que obedece, responde a una organización y a menciones constitucionales que nos trazan cuáles son los requisitos centrales y las garantías que insoslayablemente hay que cuidar. Ya vamos a avanzar sobre ese tema. Es una realidad muy compleja. La cárcel es una realidad compleja. El encierro es una realidad compleja. Es duro, es triste. Si bien las constituciones nos hablan de que no es castigo, sino que son para la seguridad de los presos, que lo único que pierde la persona privada de libertad es la libertad ambulatoria. Sin embargo, nosotros sabemos que el ingreso a un lugar de encierro es un lugar de pérdida de derechos. Se pierden derechos en general, porque no es solamente el encierro, y las realidades carcelarias, como les decía, muy abuelo de pájaro, solamente como para ir introduciendo el tema, son lugares en donde siempre se respira el mismo aire, donde todos tienen una particularidad que es estar todo el día encerrado, donde si bien la normativa, como muchos planos de la realidad, y sobre todo en estos que tocan las poblaciones atravesadas por mayor cantidad de vulnerabilidad, hay una gran distancia, una diferencia entre lo que es el plano normativo o discursivo y el plano de la realidad. Porque podemos tener las más bellas y mejores normas, pero en el plano de la realidad muchas de las veces, la mayoría de las veces, estas normas no logran cumplirse. Bueno, el lugar de encierro, los lugares de encierro vinculados a lo penal son emblemáticos en este tipo de situaciones. Cuando una persona pierde la libertad,
esa situación no incide solamente en su vida y en su persona individual, sino que tiene un efecto instantáneo y duradero también en la familia. Yo acá puse esto en el PowerPoint como para que lo tengan como apunte, como para ir charlándolo, los efectos de la cárcel en la familia. Cuando una persona cae en la privación de la libertad, en esa familia empieza a haber un montón de problemas hacia afuera y hacia adentro, problemas sociales, por ejemplo, la estigmatización, la pérdida del empleo, la falta de pertenencia a determinados grupos, o la finalización de la pertenencia a determinados grupos, la vergüenza, la caída de los ingresos económicos, etc. Todos esos efectos van a tener, como decíamos, una implicancia directa en la persona que sufre la privación de la libertad, pero también en los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos bajo encierro. Porque hay niñas y niños que quizás visitan a sus padres o madres que están bajo encierro, pero no saben que están encerrados. Ahí hay una situación que es muy difícil explicarle a los niños cuando el padre o la madre pierde la libertad y sobre todo cuando es perseguida por el sistema penal, ¿no es cierto? La prisión de la responsabilidad parental, no, acá hay un error, es el tema de la pérdida de la responsabilidad parental prevista en el artículo 12 del Código Penal. Nuestro Código Penal, seguramente lo de los países hermanos de Latinoamérica tendrán normas parecidas, establece que cuando una persona está privada de libertad por delitos, por cárcel, por más de 3 años, pierde, en su momento decía la patria potestad. Nosotros tenemos un Código Civil nuevo que habla de responsabilidad parental. Nuestro nuevo Código Civil y Comercial, que es una nueva mirada al derecho privado argentino, está atravesado por los derechos humanos, establece el diálogo de fuentes para la interpretación de sus normas, pero lamentablemente no ha podido evadirse de esta norma que priva de la responsabilidad parental al padre o la madre que está privado de libertad por más de 3 años, cuando hoy es una norma vieja, porque hoy en día, con las nuevas modalidades que se desarrolla la vida, bien podría, salvo en algunos delitos, por ejemplo, cuando el delito es de abuso sobre alguno de sus hijos, que ahí sí estaría bien que se la prive, es un efecto, digamos, como de castigo extra, además de la pérdida de libertad, no poder participar en las decisiones trascendentales de la vida de sus hijos e hijas. Bueno, la experiencia de tener un familiar preso son todas experiencias nefastas, empezando por los allanamientos y las detenciones policiales. O sea, todo lo que es cárcel, todo lo que está referido al sistema penal, generalmente está campeado, acompañado por manifestaciones de violencia institucional. No tengo tiempo para desarrollar esto, pero bueno, la violencia institucional es cuando efectores del Estado sobre personas que están restringidas en su autonomía, porque son perseguidas o porque están presas o porque son aprehendidas, ejerce una violación de derechos que recae sobre derechos humanos. Todo lo que tiene que ver con el sistema penal es típico dentro de estos ambientes que se propague la violencia institucional, que puede ser policial, judicial, penitenciaria, etc. De esto, bueno, los allanamientos y detenciones policiales. Después, este dilema de los adultos, ¿cómo le cuento a mi hijo que estoy preso y no que esto es un hospital o que hablo por teléfono desde el trabajo, me pongo en el lugar del padre o madre que está privada de libertad? Luego, las dificultades para visitar las cárceles que tienen niñas y niños y adolescentes. Por ejemplo, aquí en la República Argentina, en el Código, en la Ley Penitenciaria Nacional, por ejemplo, tiene una norma que establece que los varones, que a partir de los 12 años, niñas y niños serán separados por sexo para ingresar a los penales. Y esto trae una dificultad muy terrible, muy contundente, porque hace que los varones, a partir de los 12 años, no vayan más a las cárceles. Y digo los varones porque estoy generalizando según las estadísticas y los porcentajes que conozco, que no quise poner para no hacer tan pesado esto que es solamente una introducción. ¿Por qué digo los varones? Porque en realidad la mayor cantidad de personas presas que han perdido la libertad son varones. ¿Quiénes los visitan? Las mujeres, las tías, las hermanas, las suegras, las novias. Y cuando tienen hijos o hijas, es esa mamá o esa abuela o esa tía la que lleva a esos niños y niñas
a la cárcel a visitar al allegado que ha perdido la libertad. Entonces, como los varoncitos a partir de los 12 años tienen que entrar solos, es muy difícil ingresar a un lugar tan feo, tan oscuro, con tanta violencia, con tanta cosa fea que se ve, como son las cárceles. Y esto trae una consecuencia, que es que los varones a partir de los 12 años prácticamente dejan de ir a visitar a sus papás, generalmente. Ya vamos a tratar el tema de las mujeres. Bueno, el empobrecimiento y la vulnerabilidad social de la familia, que ya algo nombramos. ¿Cómo se puede hacer para preservar el vínculo? No cómo se puede hacer, ¿cómo se hace para preservar el vínculo? Porque los seres humanos buscan recursos por donde sea. Bueno, las comunicaciones telefónicas son difíciles, reitero, todo se desarrolla en marcos propicios para la violencia institucional, son difíciles pero se dan las comunicaciones telefónicas, algunas legales, otras ilegales, a través de celulares que de pronto a veces los internos tienen escondidos. También las visitas, que pueden ser semanales, mensuales, eso en el mejor de los casos, en cuando la persona está privada de libertad en un establecimiento cercano al hogar. Porque cuando en un sistema como el nuestro, que es distinto al de Latinoamérica, la mayoría de los países de Latinoamérica, pero bueno, Argentina tiene un sistema federal parecido al de Estados Unidos, parecido al de México también y Brasil, que tenemos el régimen federal, además de los regímenes provinciales. El régimen federal abarca todo el país. Nuestro país es muy extenso y quizás una persona privada de la libertad por delito federal se la lleva encarcelada a una cárcel sumamente distante de su lugar de residencia, donde reside su núcleo familiar, y eso imposibilita la visita de las familias, o por lo menos las dificulta muchísimo. Quizás en la voluntad está una visita semanal y a lo mejor se puede hacer solamente una visita al año, lo que desgasta totalmente los vínculos, no solamente para la persona que está privada de la libertad. Todos y todas ustedes, queridos colegas, son especialistas en derechos de familia y también de niñez, y por supuesto que van teniendo una lectura de cómo esto afecta a la persona, al crecimiento, al desarrollo de los niños y niñas. También el salario. ¿Qué salario cuando a los reclusos se les permite o se les posibilita tener de alguna manera un cupo laboral y pueden ganar algún dinero, algún peculio, así se llama en la jerga, dentro de la cárcel, y de esa manera poder acompañar también un poco y preservar, apoyar un poco lo que es el sostén de la familia? Bueno, también otra realidad es cuando la paternidad en encierro es de adolescentes. Y aquí en la República Argentina el régimen penal juvenil recae sobre menores de 16 a 18 años que pueden ser autores de delitos y pueden estar bajo encierro, por ejemplo por homicidios, por delitos graves. Y en ese caso, cuando los padres son los adolescentes que están encerrados, también es una problemática inmensa que creo que no necesito que ustedes explicárselas, pero que básicamente genera esa dificultad de desarrollo de esos bebés y de ellos que todavía están en formación, su personalidad, por ser todavía considerados niños conforme a la convención, en esta cosa de la pena en el encierro, de no poder estar con sus niños, que a su vez esta problemática se refracta a esos niños, que son hijos e hijas de niños. Bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar el vínculo? Apostar a esta posibilidad de las salidas transitorias, que es lo previo a la libertad condicional, que es un instituto consagrado dentro de la legislación penal, o también al arresto domiciliario, sobre lo cual vamos a avanzar. Sobre esto le pongo aquí apenas algunas fotos como para que ustedes puedan ilustrarse. Esto es una cola en una cárcel aquí en Santa Fe, un día domingo, donde es la cola para entrar, para luego ser requisados por la policía, se requisan los paquetes, siempre bajo sospecha. Acá la policía tiene linda cara porque nosotros estamos inspeccionando y estamos sacando esas fotos, ¿nos ven? Pero generalmente hay mucha violencia institucional, mucho maltrato, mucho trato de inmigrante, y en esta foto lamentablemente no hay muchos niños, salvo este que se ve ahí, o a UPA, con el gorrito, una nenita parece que es. Pero las niñas y niños hacen esa cola, son requisados también en sus cuerpos, a ver si no llevan elementos prohibidos para los reclusos. Esto, fíjense, la torta, no sé si se alcanza a ver, Feliz Día del Padre. Me gustaría saber si esa torta se la dejaron pasar.
Y si se las dejaron pasar, si luego de hacer horas de cola para la requisa, pudieron disfrutarla porque el día pasan volando esas horas y el tiempo que tienen es muy exiguo para poder hacer todo en una visita, inclusive las relaciones íntimas. Bueno, ahora sí vamos a entrar al término, no sé cuánto llevo de tiempo, ¿20 minutos? Bueno, voy a tener que apurar. ¿A qué nos referimos con el término o con la expresión niñez encarcelada? Nosotros en nuestra ley 24660 de ejecución penal tenemos la posibilidad, dentro de una ola de reformas de la ley de ejecución penal de endurecimiento, hubo una luz ahí no hace muchos años, se agregó esta posibilidad de las que madres con hijas o hijos menores de 5 años, dice la ley, pero en realidad a los 4 años se da en la práctica, que están encarceladas, las mamás en este caso, ¿no es cierto?, o que están embarazadas, tienen la posibilidad de cumplir la pena o la cautelar, porque pueden ser como ejecución de la pena, como también en prisión preventiva, que estén privadas de libertad, en prisión domiciliaria. Todo esto se ha hecho pensado en el interés superior del niño. Aquí, bueno, lo que acá vemos, ¿no es cierto?, que en este caso, niñas y niños, voy a adelantar un poquito para que vean, se encuentran privados de la libertad junto con sus madres, en pabellones de madres, esto es en la unidad 4 de Santa Fe, también están en la unidad 5 de Rosario, donde los niños son reclusos juntos con sus madres. ¿Por qué? Porque en la situación particular, ese niño o niña no tenía un familiar cercano o alguna persona que se haga cargo, y se interpreta por el juez que guía la causa que es mejor que la niña o el niño esté en la cárcel con la mamá que se quede en una familia ampliada, o porque no la tiene, o por supuesto comparto, creo que es mejor que esté con la mamá que institucionalizado. Ventaja que existe solamente hasta que cumple 4 años, porque el día que cumple 4 años, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, retira a ese niño o niña que, como no tenía una familia, seguramente va a ir a la institucionalización. Entonces, aquí nosotros lo que, quizás ustedes esto lo conocían, quizás esto a ustedes les resulta una realidad aberrante, como en realidad lo es, y a lo mejor ni siquiera se imaginaban que esto podía pasar, pero esta es la verdad. Ahora voy a tratar de ir rápido en cómo es esta cuestión. Bueno, vulneración del principio de derecho y garantías constitucionales, que esto ustedes lo saben muy bien. Acá se viola la Convención Americana de los Derechos Humanos, que en el artículo 5.3 habla de la intrascendencia de la pena. La pena, como sanción a una determinada conducta, recae sobre la persona que cometió la conducta. Al punto que si la persona se muere, la pena se extingue, ¿no es cierto? En este caso, la pena está trascendiendo a los hijos o hijas de la mujer encarcelada. También nosotros lo tenemos incorporado por el artículo 75, inciso 22, a la Constitución Nacional. Es letra expresa de la Constitución Nacional. Estas tipos de situaciones vulneran todos los tipos de derechos individuales y colectivos previstos a favor de niñas y niños en todo lo que es el cuerpo o el bloque de derechos humanos incorporado a la Constitución Nacional, y que los hermanos países latinoamericanos comparten, porque todos formamos parte de este complejo sistema regional de derechos humanos que está integrado por la Comisión de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos hablar de la niñez encarcelada sin hacer un rápido paneo sobre el perfil general de la mujer encarcelada. Nosotros sabemos que son muchísimos menos las mujeres encarceladas que los varones encarcelados. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene 6.000 personas presas, de los cuales solo 200 personas son mujeres, y el resto, o sea, 5.800 son varones. Esto tiene mucho que ver
con la perspectiva de género y con los roles asignados a mujeres y varones por estereotipos de género. En grandes rasgos sabemos que el delito está en la calle y la mujer recién hace poco empieza a ingresar al campo del delito, porque la mujer siempre estuvo reservada al ámbito privado y el varón al ámbito público. El delito es del ámbito público. Vamos a tener que cortar después y hacer una segunda parte porque no voy a alcanzar todo en el mismo video. Entonces, pero el sistema penal empieza a atrapar mujeres. Ya desde, por ejemplo, en Argentina desde 1890 hay lugares de mujeres, pero que en realidad eran lugares vinculados directamente al campo religioso, porque eran espacios de encierro para mujeres, tipo reformatorios, en donde lo que se hacía era tratar de recuperar y se mezclaba niñas huérfanas con mujeres que habían cometido algún tipo de delito o que eran infractoras. Se les decía, ¿qué se hacía? A través de las monjas, es decir, de la autoridad religiosa, se las preparaba para ser sumisas, buenas sirvientas en general, que servían después a las familias de la burguesía social, y se trataba de recomponerlas, digamos, de recuperarlas socialmente, pero siempre con esa mirada. Recién a partir de los años 70 el Estado se hace cargo de las mujeres, creando establecimientos penitenciarios, pero que les cuesta un poco despegarse de esa mirada religiosa, y de hecho algunos antes eran conventos y ahora pasaron a ser del servicio penitenciario. Y nos encontramos hoy en esas mujeres que están encarceladas, que son tan pocas, pero que hay un dato que es muy llamativo, que viene creciendo la población de mujeres penitenciarias a un ritmo inusitado y mucho mayor que el de los varones. Por ejemplo, en 2 años, estos últimos 2 años, la población penitenciaria femenina creció un 57% y la de varones un 20%. Es decir, son muchas menos en número, pero proporcionalmente viene creciendo de una manera muy acelerada. Nosotros acá vemos que las mujeres en general son atrapadas por el sistema penal por causas vinculadas con la pobreza y con la violencia de género. Con causas que tienen una base, una razón de tipo económica, y además un alto porcentaje de las mujeres son previamente víctimas de violencia de género, y se van a vincular con 2 campos específicos que tienen que ver con el ordenamiento jurídico: la ley de estupefacientes o las normas de estupefacientes y los delitos conexos al ejercicio de la prostitución. A ambos espacios la mujer es conducida por la vida justamente por problemas de tipo económico. Tiene que darle de comer, generalmente son jefas de hogares, generalmente son madres de familias monoparentales, donde ella es el sostén de sus hijas e hijos. Perdón. Los principales problemas que emergen del encierro de mujeres: el alejamiento y la destrucción de los vínculos familiares, escasa posibilidad de reinserción, niños y niñas prisonizados y la maternidad en cautiverio. Bueno, veíamos la problemática de las mujeres, los principales problemas que emergen del encierro de mujeres, que inciden directamente, pero bueno, vamos yendo ya al punto nuestro, que es el de niños prisonizados. Me gustaría hacer una referencia al Corpus Juris, especialmente el internacional, debido a la envergadura de este congreso, porque hay una serie de normas internacionales que han puesto el ojo sobre esto y que lo tocan directamente o de soslayo, pero que tienen como fin establecer un sistema protectorio sobre, en este caso, mujeres y niños, siendo el corazón, a mi modo de ver, que lo comparto y lo aprendí de la doctora y maestra Marie Beloff, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, del artículo 19, el corazón del Corpus Juris, de todo lo que es atinente a lo que tiene que ver con niñez, con juventud y también con mujeres, porque establece que estos colectivos son sujetos de especial protección por las normas. Establece la especial protección por las normas. También el artículo 5.3, que establece la intrascendencia de la pena. Por supuesto, la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Mandela,
que en las reglas 28 y 29 contemplan especialmente la situación de niños en situación de encierro por ser que su progenitora o progenitor, siempre serán mujeres, está penado, solo está condenado o pasando una prisión preventiva. Las reglas de Tokio de racionalización del derecho penal y que nos mandan o que establecen estas reglas, esta herramienta para acudir más a soluciones que tengan que ver con lo que denominamos justicia restaurativa o conocemos como un sistema de justicia restaurativa al cual apuesto y del cual soy una fanática seguidora. Creo que ahí está también el kit de la cuestión como para que el Estado debe encontrar respuestas a toda esta problemática. El protocolo de Estambul, este de soslayo, que es el que habla de las torturas y evitar todo tipo de traumas en la infancia. Las reglas de Tokio, las reglas de Bangkok, que son las de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de la libertad, y también las directrices de Riad, que son aquellas que establecen las condiciones mínimas para cuando la persona privada de libertad es el adolescente o la adolescente. Generalmente son varones. Bueno, después tenemos el Corpus Juris Nacional y Provincial, que se lo dejo para aquellas personas que le interese ver. Lo que nosotros podemos ver es que todo este Corpus Juris, sobre todo el internacional, que hace especial hincapié en nuestro sistema latinoamericano, vemos que hay una serie de derechos de niños y niñas que consagran las garantías fundamentales que tiene toda persona, pero que en niñas y niños se suman todas esas garantías. No hay duda, los estados no tienen duda que los niños y las niñas son especiales sujetos de protección y ponen en cabeza de ellos la titularidad de todos los derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos individuales y de los derechos colectivos para cuando estos niños y niñas forman parte de especiales colectivos que contemplan determinadas situaciones de vulnerabilidad, como ser refugiados o niños con especiales, con capacidades diferentes. Pero más allá de la vasta normativa de los tratados, acuerdos e instrumentos internacionales, la realidad carcelaria, que es lo que decíamos hoy, esa disgregación que hay, esa brecha que hay entre el campo normativo o discursivo y el plano de la realidad. La realidad nos muestra otra cosa. Primero, que las cárceles han sido pensadas para varones, por esto que hablábamos hoy. Las cárceles nunca fueron pensadas para mujeres, son espacios para el varón. Y es de aquí que ahora nos encontramos con cárceles de mujeres y en algunos casos mujeres que tienen a sus hijitos viviendo con ellas en estos espacios. Que los contextos sociales constituyen un factor fundamental a la hora de la construcción del lazo entre la madre y el hijo. Por supuesto que en su casa es totalmente distinto a lo que puede pasar en un establecimiento carcelario. Entonces, la ley, en nuestro caso, la ley de ejecución penal, que yo les decía que dentro de una ola de endurecimiento inserta una reforma en una norma más blanda, donde tiene en cuenta por principios humanitarios y por todo lo que todo este corpus juris tan amplio que veíamos establece, consagra la posibilidad de la prisión domiciliaria para la mujer embarazada y la que tiene hijas o hijos menores de edad, menores de 5 años, dice la ley. La prisión domiciliaria no es un beneficio, es una modalidad legal para que aquellas mujeres que tienen hijas o hijos menores de 5 años, pero que en la práctica son 4, puedan pasarla de su casa. ¿Por qué? Porque de esta manera se protege o se brinda garantía. En nuestro caso, las fuentes son el Código Penal, el Código Procesal Penal Federal y de las provincias, la Ley de Ejecución Penal y las reglas de Tokio a nivel internacional, el derecho a la salud de las niñas y niños, el derecho a crecer y desarrollarse con sus padres y a su vez el principio de la intrascendencia penal. La conclusión es que cuando corresponda pena privativa de libertad a una mujer embarazada o madre de niños menores de edad, corresponderá el otorgamiento de la prisión domiciliaria u otra alternativa que surja de un sistema de justicia restaurativa. Otra alternativa de la prisión, en orden a preservar los derechos amparados por las normas internacionales de los derechos humanos, derecho a la vida, a la salud, a la intrascendencia de la pena, etc., a la educación, al acceso a una vivienda digna, todo el cúmulo de derechos
que están puestos en cabeza de los niños y de las niñas, a favor del niño y niño adolescente, teniendo en cuenta el interés superior del niño. El interés superior del niño, todos ustedes lo saben muy bien, que es lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como también la Cámara de Casación Penal Federal, la Cámara Nacional, las Cortes Provinciales, tienen pronunciamientos acerca de esto. Me quedo con lo que tiene que ver con los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el interés superior del niño es un criterio objetivo, es una herramienta que se le da a los jueces, determinando con un criterio objetivo que cuando tienen que tomar una decisión donde hay dos derechos o un conflicto, o de estos derechos hay una colisión, estos derechos coliden, tiene que inclinarse siempre a favor del niño, de lo que sea más conveniente para el niño. Entonces, si el Estado, representado en este caso a través de la jurisdicción por un juez, tiene que decidir si la mamá presa o la mamá en su casa porque tiene un niño, tiene que bajar el martillo a favor del niño. Es simple, es fácil. El interés superior campea sobre todo tipo de decisión en donde haya un niño, así no sea el a quien se dirige el justiciable directo, sino que es su madre. Pero con todas estas normas de protección se entiende que el martillo debe bajarse siempre en razón de lo que más convenga al niño. Cuestión que es difícil que esto suceda porque nosotros sabemos que el Estado siempre, y a pesar de que las normas de ejecución penal y demás contemplan este tipo de situaciones, el Estado lo que busca es el cumplimiento de la pena. Y que las cárceles, que deben ser sanas y limpias, que deben tener todo espacio en general, direccionan todos sus esfuerzos a hacer cumplir la pena, al control, a la prevalencia del cumplimiento de la pena frente a las otras cuestiones que venimos charlando. Y que la prisión domiciliaria se da en escasos supuestos, no en todos los supuestos. Y esta es una cuestión que es sumamente reprochable en la organización estatal, porque las normas lo están estableciendo y la organización del Estado no lo puede lograr. ¿Por qué? Porque cuando los jueces conceden la prisión domiciliaria como un modo de cumplir la prisión, porque las normas lo dicen en beneficio de los niños y niñas menores, que son los más chiquitos, porque el día habla hasta los 5 años, siendo que el día en la práctica se da hasta los 4, y el día que cumple los 4 años, el día del cumpleaños, el Poder Ejecutivo lo saca y generalmente lo manda a una institución, porque si no ya hubiese estado con la familia ampliada, no con la mamá. Generalmente esta es la situación. El Estado no es capaz de articular. No es capaz de articular con, por ejemplo, los municipios, que son el órgano de intervención primaria en lo social, para poder brindar a esa mamá que está en prisión domiciliaria, todo bien, a lo mejor realmente cometió un delito y merece la pena, está penada, pongamos que ya tiene una sentencia firme de condena, pero no nos olvidemos que las normas están a favor del niño, están pensadas en el niño o niña, no en ella. La manda a su casa en prisión preventiva, pero ¿qué pasa? Acordémonos de dónde provienen. Son mujeres que han incurrido en el delito, en el 90% de los casos son primarias, la primera vez que caen presas, y incurren en el campo criminal por situación de pobreza. O muchas veces porque son víctimas de violencia de género o manejadas por un proxeneta, por ejemplo. Entonces, si el mismo Estado que la manda a prisión domiciliaria no le genera la posibilidad a esa mamá de tener un trabajo, sino que mantenerla en el encierro, o aunque la libere un poquito para conseguir un trabajo, no le brinda la posibilidad de un trabajo seguro o de algún tipo de asignación, de algún tipo de ayuda del Estado para poder mantener a sus hijos, es muy corto el tiempo en que esa mamá se puede mantener alejada del plano del delito. Y generalmente reinciden, generalmente vuelven a incurrir en el mismo tipo de conducta porque de algún lado tienen que sacar plata sacar dinero para darle de comer a sus hijas, a sus hijos y para mantenerse ellas mismas. Entonces estas prisiones domiciliarias fracasan y los jueces son un poco reacios a otorgarlas. ¿Por qué? Porque saben del fracaso de la reincidencia, ni hablar en el caso de que la mujer sea una reincidente, y también porque son estrictos en el tema del requerimiento de todos los requisitos que se tienen que dar, como ser hábitat, es decir, un lugar donde vivir, tener un domicilio, tener un trabajo o una fuente de ingreso económico para poder mantener la familia. Es decir, que
Acá en Argentina hay un refrán que dice: echa la ley, echa la trampa. Esta ley tiene una trampa en sí misma, porque la ley sola no sirve. Si no hay un Estado articulado, que tenga una mirada única, transversal, multidisciplinaria, con una mirada social sobre este tipo de temas, esto no funciona. Y realmente esto es una problemática muy grande, donde se cae en incumplimiento de un montón de normas de tipo internacional. No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no se ha pronunciado sobre este tema. Aquí desde nuestro organismo se ha solicitado una audiencia extraordinaria, una reunión de la Comisión en Chile, ¿no? Se siguió todo el protocolo, pedimos una reunión extraordinaria por este tema, una audiencia pública extraordinaria, pero no logramos que nos la concedan por el tema de la niñez aislada, el muro legal que separa a los niños de sus madres. No tuvimos suerte. A su vez, hemos encontrado que algunos pronunciamientos, pero de soslayo de la Corte Interamericana, en el caso Alan García versus Perú, también en el caso Montiel Aranguren y otros, en Retén de Katia, y también en el caso Cervellón García y otros versus Perú, pero que son temas que han tocado el encierro de niños, o sea, cuando el niño es el transgresor de la ley penal. En nuestro país la franja es 16 a 18 años para determinados tipos de delitos, que son en general graves. También el tema de la dignidad en el encierro y la intrascendencia de la pena, pero no ha habido recomendaciones de las comisiones, pero no ha habido un pronunciamiento concreto con respecto a este tema. Bueno, lo que podemos analizar, porque esto decimos que lo que se prioriza, lo que concluimos en el análisis de la norma que está puesta en orden al interés superior del niño, que en realidad lo que el Estado prioriza es la pretensión estatal de perseguir el delito y de encarcelar a la mujer que ha incurrido generalmente en estos delitos que decíamos que no surge más. Hay algunos homicidios, hay algunos tipos de delitos del núcleo duro de lo que es el derecho penal, pero en general más del 90% de las mujeres que están bajo encierro es por relación, como decíamos, a los delitos conexos de la prostitución y a las normas de estupefacientes, en donde las mujeres no son narcotraficantes, las mujeres no son cabezas de las bandas criminales o de la criminalidad organizada propiamente del narcotráfico en el grado más alto de la complejidad de esta actividad, sino que son de los últimos eslabones, igual que niños y niñas, que son utilizadas como mulas o como soldaditas para el narcomenudeo y que son fácilmente atrapadas por el sistema penal, que no recae sobre la criminalidad organizada a grandes escalas, sino sobre estos últimos eslabones que son fácilmente atrapados por el sistema penal y las agencias policiales. Entonces resulta importante sostener una mirada que parta desde la interdisciplina, a través de lo legal y lo psicosocial principalmente, cruzando conocimientos y culturas para establecer parámetros de reflexión sobre esta modalidad alternativa de ejecución de la pena privativa de libertad en establecimientos penitenciarios por un encierro en el domicilio fijado bajo el cuidado de otra persona. También no podemos dejar de decir que toda esta normativa está atravesada por una mirada sin perspectiva de género. Por ejemplo, la jurista argentina Marisa Herrera, cuando se reformó el Código Civil y Comercial, o sea, el sistema de derecho privado argentino, dirigió un libro junto con el doctor Zaffaroni, que es un representante, un referente, una de las voces más autorizadas del derecho penal y actualmente es integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde en una de las publicaciones que contiene este libro, una abogada, una profesora de Derecho Civil argentino, hace esta crítica, ¿no? Que siempre se ata a la madre con el cumplimiento de los roles de madre, a la mujer en el cumplimiento del rol de madre. Y por ejemplo, la norma no contempla el caso del padre, que a veces es único sostenimiento del hogar. Hay un fallo, no lo pude volcar en el PowerPoint, pero en realidad es un fallo sobre muchos casos, sobre cientos de casos que se dan,
en donde el padre pide la prisión domiciliaria por ser el único progenitor a cargo de sus hijos menores. Esto es justamente la normativa tiene una falta de mirada con perspectiva de género. Bueno, las principales problemáticas encontradas en la provincia de Santa Fe, acá les voy a ilustrar con algunas fotos. Estas son fotos tomadas en las dos unidades penitenciarias para mujeres que tiene la provincia de Santa Fe. Una es en la ciudad de Santa Fe, que es la capital de la provincia, que lleva el mismo nombre. Esta es la unidad 4. Esta hasta los años 70 era el Buen Pastor, era un convento de monjas. A partir de los años 70 el Estado es quien tomó a su cargo, miren el estado en que se encuentran algunas celdas, es quien tomó a su cargo la reconstrucción de la ciudadanía en las mujeres transgresoras de la ley penal, cuestión que creo que no la logra y que no está bueno tampoco el enfoque que se le da. Pero bueno, esto es lo que hace a mi tema en este congreso. Algunas imágenes, que como dice el dicho también, una imagen vale más que 1000 palabras, en el lugar, el hábitat en el cual se están desarrollando niñas y niños, que además tengo que decir que son muy pocos. Por acá tengo anotado, a ver si lo encuentro, acá. Por ejemplo, en Rosario, sobre 160 mujeres encarceladas, hay 11 niños viviendo y 3 mujeres embarazadas. Y de esos 11 niños, 2 son bebés recién nacidos, que nacieron con la mamá en cautiverio. Se dio un caso que nosotros representamos a la mamá, que la mamá tuvo que ir a parir al hospital y tuvo que dejar a la niña, o no me acuerdo si es nena o nene, que vive con ella, en la cárcel al cuidado de las otras reclusas. No tenía con quién dejarlo. Y fíjense que una de las reclusas que lo cuidaba está presa por haber matado a su hija. Fíjense el ambiente. Fíjense el ambiente, ¿no? Bueno, esto es acá en la ciudad de Santa Fe, que es una vieja, esto ya es en Rosario, esto es en la vieja unidad carcelaria de Rosario, que hace 2 años se mudó, esta es la vieja, a un lugar más grande. Ahí estoy yo charlando con una de las mamás. Los nenitos están, todo esto es tras las rejas, ¿no? Esta nena es conmovedora la historia. Cuando yo le saqué la foto a esa nena, que tiene 3 años, yo le decía a la mamá que chúcara se dice acá en Argentina, que poco, como que no se daba conmigo. Yo tengo muy buena siempre así, siempre logro la empatía con niñas y niños chiquitos. Y esta nena me costó muchísimo, y la mamá me miró y me dijo, lo que pasa es que ella nunca salió de acá. La única vez en toda su vida que salió de la cárcel fue una vez que la llevaron a un hospital. Y la verdad que cuando una nena o un nene sale de un establecimiento penitenciario, esto yo lo veo con mis propios ojos en mi trabajo, es muy triste porque los requisan cuando salen, los requisan cuando entran, los desnudan a los bebés para ver si alguien no le metió un arma o droga o algo de lo que se busca, alimentos prohibidos, al ingresar a la cárcel. La verdad que es muy triste, esta imagen es emblemática. Esa nena, ese panorama que tiene, que es lo que ve por la ventana, es lo más cerca de la libertad que ella conoce en toda su vida. Imagínense ustedes, que son todos especialistas en este tema, el trauma que esto genera, la mella que hace en la educación, en el desarrollo de esta nena, el haber vivido sus primeros años en el cautiverio, junto con su mamá, aparte en un cautiverio que tiene que ver con un sistema penal, donde hay violencia institucional, donde hay falta de todo tipo de derechos, porque no es solamente, o sea, la ley dice que pierde sobre la libertad, pero los operadores jurídicos del sistema penal sabemos que pierden prácticamente todos los derechos. La comida no es la que corresponde, la educación no llega, la salud tampoco, la medicación, el contacto social, los vínculos familiares, produce un crash dentro de la vida de la persona que se proyecta a toda su familia. Ese es, en la cárcel nueva, pensada para mujeres, ese es el espacio para que los chicos jueguen, fíjense. Es lo único de colores que hay dentro de la cárcel, ese tubo ahí que es como un tobogán, una cosa así. Este es el pabellón de mujeres madres. Yo no les puedo explicar el frío que hace ahí adentro, donde además
el agua no es potable, donde además no le dan una comida preelaborada y donde hay protestas permanentes porque nosotros logramos a través de los habeas corpus que para los niños y niñas se les provean alimentos frescos, que las mamás se los puedan cocinar y no siempre lo logramos, donde los calefones no funcionaban y el frío es helado, el agua es helada, el ambiente es helado. Ahí estoy con la nenita tratando de... Ahí en ese momento ya había logrado un acercamiento que fue muy corto. Esos son los juguetes, fíjense, viven todo el día ahí adentro. Eso es todo lo que conocen. Cuando las reglas de Tokio, perdón, las reglas de Mandela dicen que en el caso de que estén los niños viviendo con su mamá ahí adentro, tienen que externarse, tienen que ir a la escuela afuera, cuestión que es muy difícil de cumplir más allá del éxito que tenemos en los habeas corpus a favor de estas nenas y nenes, porque también hay mucha discriminación, es muy difícil sacarlos, hay que requisarlos, trasladarlos en un móvil policial para que vayan a un jardín de infantes afuera, entonces terminan estando siempre ahí adentro, en la mayoría de los casos. Acá con 2 bebés, fíjense la estufa, yo no les puedo decir el frío que hace ahí adentro, me acuerdo que a mí me temblaba la mandíbula del frío que hacía, los pies congelados y eso que yo estaba bien vestida, con ropa acorde a las necesidades, sabiendo lo que son estos lugares, la humedad, el frío que hace. Bueno, la conclusión. La situación es crítica y conflictiva. Esta conclusión está sacada un poco a raíz de la actualidad del coronavirus. Logramos muy bajo nivel de respuesta positiva en cuanto al pedido de las prisiones domiciliarias. Esto los jueces y juezas de familia lo tienen que saber, tienen que apoyar, tenemos que trabajar todos juntos, teniendo una mirada única, una mirada completa sobre la problemática de la familia, inclusive de la familia en donde hay papás o mamás que han ingresado al campo de la criminalidad. Sus hijos o hijas no tienen la culpa. Cuando es el papá, sus mujeres y todo el núcleo familiar no tiene la culpa. Tenemos que mirar esto con una mirada mucho más compleja. Por eso yo apuesto a que la provincia de Santa Fe pueda tener una modificación y tener un verdadero Ministerio de la Defensa, teniendo una defensa integral. Nosotros acá tenemos separada la defensa civil de la defensa penal. Y nosotros que somos defensores penales muchas veces terminamos ingresando al campo de lo civil porque todo este tipo de situaciones justamente no son del campo penal, sino que son como una refracta el sistema penal sobre el campo de los derechos civiles de las personas. En este caso sobre las niñas y niños y adolescentes, en este caso, bueno, de la provincia de Santa Fe. Sé que el resto de los países de Latinoamérica pasan por situaciones similares, nosotros también tenemos mucho intercambio y la idea es que podamos construir entre todos un buen sistema de justicia restaurativa, tener una defensa unificada, que pueda tener una mirada civil y penal, porque si uno tiene una buena defensa civil se puede prevenir la incursión de muchas de estas personas, especialmente de adolescentes y de mujeres en el campo del delito, y a su vez que sea mucho menor la grieta entre el campo normativo y discursivo, que es precioso, al campo de la realidad, que como vieron en esta partecita que me toca a mí, suele ser horrible. De esta manera termino mi participación en este congreso y en estos foros. Quedo a disposición, les recomiendo que miren el PowerPoint que queda, porque esto fue muy rápido y desde la cámara, con esto como todos podemos hacer de la mejor manera que podemos con la pandemia, sé que en la pantalla no se ve muy bien, pero bueno, queda a disposición, lo pueden imprimir o lo pueden mirar desde su computadora. Les agradezco mucho, les deseo todo el éxito en este congreso, que las conclusiones sean muy buenas, pero mucho más la aplicación en la vida de nuestras sociedades, las buenas conclusiones a las que estoy segura vamos a arribar a partir de este encuentro. Muchas gracias.